Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Alison Cabrera y les voy a presentar sobre la implantación iónica. Entonces, ¿qué es la implantación iónica? Es la incrustación de átomos de uno o más elementos en la superficie de la pieza a trabajar mediante un rayo de alta energía de partículas ionizadas. Esto produce un cambio en las propiedades físicas y químicas de la capa o de las capas más cercanas a la superficie. ¿Por qué propiedades químicas? Esto debido a que se cambia la composición de la superficie, es decir, porque se forman nuevos compuestos. Lo que produce una modificación en las propiedades relacionadas al nuevo material, como puede ser la densidad, resistencia a altas temperaturas, ya que cambia el punto de fusión, resistencia a la corrosión, ya que cambia su reactividad con otros elementos, así como su conductividad eléctrica. ¿Por qué propiedades físicas? Porque cambia la microestructura de la superficie. Se puede producir el crecimiento y traslación de dislocaciones por el choque de las de iones, así como la difusión estimulada por la radiación. La radiación igualmente de las de iones. Esto altera las propiedades como la microdureza o la resistencia al desgaste por fricción. ¿Cómo se da este proceso? Dependiendo de la energía con la que los iones llegan a la superficie, se puede dar uno de los tres casos. Si la energía es muy baja, como decenas de electronvoltios, los iones se depositan en la superficie, creando un recubrimiento de una película delgada sobre la superficie. Si la energía es un poco mayor, algunas centenas de electronvoltios, entonces predomina el proceso de chisporroteo de la superficie. Este proceso se puede utilizar para la limpieza de la superficie o para evaporar materiales en procesos de recubrimiento. Finalmente, si la energía es mucho mayor, más o menos 5 kiloelectronvoltios, entonces los iones entran dentro de la superficie y se incrustan a cierta profundidad. Esto es lo que se conoce como implantación iónica. Ahora vamos a revisar algunas diferencias con el proceso de difusión. El proceso de difusión también es la incorporación de átomos externos sobre la superficie, pero esta se realiza de diferente forma. En este proceso de difusión existe contacto directo con el elemento a difundir, y esto se pone a altas temperaturas para favorecer la difusión al incrementar el movimiento de los átomos. Como se muestra en la figura, tenemos el ejemplo de la carbonización, por el método del empaque, donde se empaca el acero rodeado de polvos de carbón y se mete a un horno a altas temperaturas. En cambio, en la implantación iónica existe un rayo de alta intensidad de iones del elemento para su incrustación. Aquí no se requiere de altas temperaturas, por lo que no habrá esfuerzos residuales por dilatación y compresión o si la temperatura es muy alta. Y si es muy alta se puede dar el cambio de fases, lo que esto empeoraría aún más en la deformación del material. En cuanto al mecanismo para la concentración del elemento sobre la superficie. En la difusión, esta se determina por las constantes de difusión del proceso en equilibrio de la saturación de la superficie. Es decir, aquí es muy importante el límite de saturación que tenga la superficie para que pueda alcanzar cierta concentración el elemento. En cambio, en la implantación iónica se determina por las interacciones cinéticas del ion con la red cristalina del material. Es decir, no tiene nada que ver o no influye mucho el límite de solubilidad, por lo que se puede alcanzar una mayor concentración del 20 a 70% en comparación con un 3.7% de la difusión. En cuanto al resultado, afecta el perfil de concentración del elemento a medida que bajamos por la superficie, es decir, a medida que aumenta la profundidad. En la difusión, como se puede ver en el primer gráfico en la parte de arriba,
Se alcanza el valor máximo de concentración en la superficie del material y baja rápidamente hasta alcanzar un cero. Entonces se logra una capa con un espesor de más o menos 0.12 pulgadas en este ejemplo. En cambio, en la implantación iónica, según el gráfico, tenemos la máxima concentración por debajo de la superficie y después baja rápidamente. La máxima concentración en este caso será mucho mayor, pero se logran espesores de capa muy pequeños, de máximo 1 micrómetro, y en este caso de 16 micropulgadas. Entre las ventajas de este proceso tenemos que, como ya mencionamos, que este proceso se realiza a baja temperatura, tiene un buen control de la profundidad, de la penetración de los elementos, tiene una alta reproductividad para lograr el mismo resultado en otros experimentos. Los límites de solubilidad pueden ser excedidos. Esto quiere decir que el elemento que se va a impregnar pues no se va a precipitar. Y ya, entre las desventajas es que no existe un equipo simple, seguro y económico. Simple, pues, debido a que se requiere de una alta tecnología. Seguro porque emite radiación, entonces los trabajadores deben tener su respectiva seguridad. Y económico, no es económico, pues los equipos son muy caros y muy complejos. Como se puede ver en el siguiente video, de cómo son las instalaciones para este tipo de procesamiento. Bueno, muchas gracias por su atención.